Buen día, mi nombre es Jorge Luis Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El día de hoy voy a explicar la fase 1 de la materia electrónica de potencia, diseño de la etapa de conversión de corriente alterna en corriente directa. Yo escogí como tal lo del estudiante 1. Estos son los parámetros dados en el motor. Tenemos el voltaje de entrada de 120, la potencia, la corriente nominal, el factor de potencia, el rango de operación de frecuencia. Estos serían los datos de la fuente de alimentación. Estos ya aquí como tal son los cálculos. Yo cogí un voltaje rizado del 3%. Realizando como tal esos cálculos matemáticos teniendo en cuenta esta fórmula, me da un total de 0,03%, 0,3. ¿Sí? Y esto lo reemplazamos y me da un igual, simplificándolo, me da un igual a 5,0911. Ahora, ya teniendo como tal esos valores, puedo proceder a calcular la capacitancia teniendo en cuenta que la frecuencia es igual a 140 GHz en la frecuencia del rectificado. Y resolviendo como tal, tenemos que sería 167,6 voltios, ¿sí? Como 16 voltios el voltaje de corriente continua. Aquí ya tenemos como tal el diseño del circuito en Proteus, ¿sí? Vemos que es un voltaje de entrada de 120 voltios. Mira, un voltaje de entrada de 120 voltios. Amperios tenemos estos, 7,65 positivo y 161. Y vemos como tal en el osciloscopio, este sería el osciloscopio. Aquí podemos ver que tenemos la fuente, eh, los, los, los 4 diodos, un capacitor, una resistencia y como tal las unidades de medida para poder medir como tal el voltaje del circuito. El circuito pues es muy sencillo, es breve, ¿sí? Podemos evidenciar que está compuesto pues de lo siguiente. Este circuito tiene la fuente de entrada, los diodos rectificadores, que estos son utilizados por 4 diodos rectificadores diodes, después tiene un puente de diodos, el capacitor de filtrado y la resistencia de carga, que es de 21 ohmios. Bueno, ¿qué se puede resumir de este circuito? Que pues, uno toma una señal de entrada de corriente alterna de 120 voltios. Esto lo que hace es rectificar utilizando un puente de diodos, luego suaviza la señal y rectifica utilizando un capacitor de filtrado. Y esta salida pues resultante es una señal de corriente continua que puede ser utilizada para alimentar cargas en un circuito de corriente directa. Aquí ya como tenemos el análisis, pues eso ya es más breve. Muchas gracias, espero pues que este video esté dado pues los lineamientos que pide el tutor en la guía de aprendizaje y la tutora.